Bien, vamos a comenzar haciendo una oración. Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pedimos humildemente, Señor, con nuestros corazones postrados ante ti, que perdones antes que nada nuestros pecados para que estemos aceptos ante tu presencia. Y que por favor, Padre, nos ayudes a seguir adelante, y te pedimos también por los hermanos que están pasando pruebas, que están pasando aflicciones, que tú los fortalezcas y les des una renovación mental para que puedan entender cuáles son sus dones y cuál es su destino, cuál es su obra, Padre. Danos metas a todos para que tengamos una meta por la cual vivir y que esa meta esté centrada en hacer tu obra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar hoy la clase número 14 del tema de la serie que se llama La conversión de los judíos en el tiempo del fin. Y hermanos, hablando con respecto a la clase que habíamos dejado, la clase número 13, hoy vemos la clase número 14 que se llama La casa de Israel y la casa de Judá se unen en el tiempo del fin. Así se llama. Clase número 14, la casa de Israel y la casa de Judá se unen en el tiempo del fin. ¿Por qué, hermanos, será que habla mucho de que se hace el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Bueno, gracias a Dios estamos llegando a la clase número 14 y si Dios lo permite el próximo fin de semana ya terminaríamos, quedarían 2 o 3 clases ya para terminar este tema. Ojalá que lo podamos terminar y quiero ver si puedo dar una clase adicional que se llama la conversión del pueblo árabe, que es importante darlo. Hace tiempo que quería yo tocar ese tema, pero bueno, no se ha dado. Ahora vamos a ver un poquito lo que la Biblia dice, y como ustedes se habrán dado cuenta, yo dejo que la Biblia hable sola y trato de no hablar yo, ¿sí? Pero sería bueno que repasen la serie de las 2 casas de Israel que yo he dado, que se llama la casa de Israel y la casa de Judá en el tiempo del fin, que es otra serie de, creo que son 4 clases. Sería bueno de que la repasen para poder entender también esta clase, esta serie, así encajan perfectamente bien. Ahora vamos a ver una cosa bien sencilla, hermanos, y es que las 2 casas de Israel se van a unir en el tiempo del fin. La casa de Israel representa todos los gentiles que se han convertido y que se van a convertir, ¿sí? Y la casa de Judá tiene que ver con los judíos específicamente, que también son israelitas, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito. En Zacarías capítulo 10, hermanos, vamos a ir a Zacarías capítulo 10, a ver algo interesante ahí, hermanos. En Zacarías capítulo 10, versículo, y noten que habla de la lluvia tardía, vamos a contextualizarnos al tiempo del fin, realmente ya al final, que falta poco para que descienda la lluvia tardía. ¿Y qué es lo que pasa ahí, hermanos? Dice así, versículo 1 y 2. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Bueno, esto es para la iglesia adventista primeramente y secundariamente para los judíos. Los judíos también van a pedir lluvia tardía, porque nosotros le vamos a predicar y ellos dirán, queremos tener ese poder que tienen ustedes para que Dios nos selle con el sello de Dios. Entonces recibirán también la lluvia tardía. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Y noten, porque las imágenes han hablado vanidad, hablando, hermanos, de todo, hermanos, la idolatría que hay en el mundo actualmente. Y dice así, y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas y fueron humillados porque no tuvieron pastor. Y aquí habla también de los judíos. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Actualmente los judíos tienen pastor? No. Pero si hay algunos judíos mesiánicos que ya se están convirtiendo al verdadero pastor. Pero básicamente dice que acá todavía no tienen pastor, por eso piden la lluvia tardía. Entonces ellos van a recibir la lluvia tardía, pero actualmente no tienen pastor. Por eso es que, aunque los judíos han llegado a su tierra, todavía no se han convertido a David su rey. ¿Y David era profeta?
Sí. ¿Y era pastor? Sí. Dios lo sacó de que deje de apacentar las ovejitas para que venga a apacentar a su pueblo Israel. Pero aquí está hablando de que los judíos todavía no tienen pastor, no tuvieron pastor. Y ahora viene el versículo número 8, 9 y 12. El versículo 8, 9 y 12 dice así, hermanos: y yo les silbaré y los juntaré porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y tornarán. ¿A dónde tornarán? A su tierra de Israel. Y dice el versículo 12: y yo los fortificaré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Caminará en su nombre. ¿Y con qué lo va a fortificar? Con lo que dice el versículo 1, que es la lluvia tardía, porque está en el contexto. Serán fortificados con la lluvia tardía. ¡Qué hermosa profecía! Los judíos serán fortificados en Jehová con la lluvia tardía que descenderá sobre ellos, pero momentáneamente no tienen pastor, por eso andan derramados. A pesar de que ya están en Israel, ya se ha cumplido la primera fase, que es que estén en su tierra. Pero a pesar de que han sido reunidos en su tierra, han sido reunidos como nación, pero todavía no han sido reunidos espiritualmente. Todavía no tienen pastor. ¿Se dan cuenta? La casa de Judá. Sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34, y vamos ahora a ver un poquito eso. En Ezequiel capítulo 34 dice lo siguiente. En Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 14 dice así. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 14 dice: porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré ¿en dónde? Y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todas las habitaciones del país. Versículo 14: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pastos gruesos, y serán apacentadas sobre los montes de Israel. Claro, es bien claro. La palabra de Dios es clara. Pero una vez que comiencen a ser apacentados, después sí tendrán pastor. Más adelante tendrán pastor. Y esto lo dice el versículo que sigue, que es el versículo 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y despertaré sobre ellas un pastor. O sea que pronto van a tener pastor. Y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿Quién será ese, hermanos? Cristo. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Se convertirán a Cristo. Entonces, ahí con la casa de Judá. La casa de Judá primero vuelve a su tierra, segundo se convierten a Cristo y tienen pastor. Cuando se conviertan a Cristo tendrán pastor. Pero todavía no se han convertido a Cristo. Pronto en la lluvia tardía se convertirán a Cristo y tendrán pastor. Y yo pregunto, ¿la iglesia adventista hoy en día tiene pastor? Sí, porque estamos convertidos a Cristo. Cuando descienda la lluvia tardía, la casa de Judá también tendrá pastor. Entonces la casa de Israel y la casa de Judá tendrán un solo pastor. ¿Se va entendiendo el tema? Entonces ahora vamos a Juan capítulo 10. En Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 10,
En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, leemos el versículo 11. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es el buen pastor. Y entonces el David pastor del Antiguo Testamento, ¿quién es? Cristo, ¿sí? ¿O qué va a resucitar David y se va a ir a Israel a apacentar a Israel? No, hermanos. Entonces sigue diciendo, hermanos queridos, versículo ahora 14 al 16. Presten atención porque tenemos que ver bien este tema. En el versículo 14 al 16 dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquí entramos a profundizar. Este versículo hay que entenderlo en su profundidad. Cristo en este momento le está hablando a los judíos, le está hablando a los discípulos judíos, le está hablando a la casa de Judá. Y hablándole a los judíos dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y cuál es este redil? Los judíos convertidos a Cristo. Entonces, ¿cuáles son las otras ovejas? La casa de Israel, hermanos. Aquí está hablando a los israelitas judíos, pero faltan los israelitas de las 10 tribus que se habían mezclado con la gente y que para ese tiempo estaban perdidas las 10 tribus, porque en el año 722, hermanos, antes de Cristo, son llevadas cautivas por el rey de Asiria. Ahí está el gráfico, y fueron llevadas a Egipto, a Asiria y a todas las naciones. Pero aquí dice, hermanos, también tengo otras ovejas. Las 10 tribus, ¿se acuerdan que se perdieron en todas las naciones? Y que simbolizan a todas las naciones, que no son ahora de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, en el tiempo del fin, la casa de Israel y la casa de Judá, hermanos, está profetizando que las va a traer, y habrá un solo rebaño que será la iglesia total y un solo pastor. Ese solo rebaño, hermanos, tiene que ver con la unión de los judíos, la tribu de Judá, con la casa de Israel. Sigamos leyendo un poquito más. Quiero ver quién es el buen pastor, hermanos. Hebreos capítulo 13. Sigamos viendo un poquito más quién es el buen pastor para ir avanzando en este estudio. Hebreos capítulo 13, versículo 20. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice así. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. ¿Se dan cuenta? El gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Ahí dice, hermanos, Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Se cansa de decir por todos lados que Cristo es el pastor. Y cuando habla del pastor, hermanos, después vamos a estudiar más adelante, también se está refiriendo a la divinidad de Cristo, porque en el Salmo 23, cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es ese? Cristo. Y habla del Jehová, del Dios Jehová. Cristo es Dios, plenamente divino, autoexistente por sí mismo, y no tiene vida ni prestada ni derivada de nadie. Eso lo vamos a estudiar después, pero ese es otro tema. Entonces, Cristo es el buen pastor, pero dice que para el tiempo del fin profetiza: debo traer las otras ovejas. A lo largo de toda la historia, Cristo ha tratado de juntar, hermanos, pero hay un problema: los judíos no se juntaron después de la lluvia temprana. En la lluvia temprana hubo una primera cosecha de judíos.
y en la lluvia tardía habrá la segunda cosecha de judíos. Entre la lluvia temprana y la tardía fueron muy poquitos los judíos que se convirtieron a Cristo, casi nada, casi nada. Pero qué casualidad que en la lluvia temprana hubo una gran cosecha de judíos y en la lluvia tardía habrá otra gran cosecha de judíos. Empezó con judíos y terminará con judíos. Entonces, hermanos, avanzando un poquito más con el tema, vamos a Isaías capítulo 56, el versículo que habíamos visto ayer, y lo volvemos a leer. Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8. Y estamos dejando que la Biblia hable sola. En Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8, habla de los extranjeros. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. El versículo 6 y el versículo 7 habla de los gentiles, de los extranjeros, de los gentiles. Y el versículo 8 también habla de los gentiles, porque el contexto viene hablando de los gentiles. Y dice ahora el verso 8, dice el Señor Jehová, el que junta los echados ¿de qué? De Israel. Los gentiles son Israel, porque Dios estaba viendo con visión profética que las 10 tribus del norte se iban a perder, porque era el plan de predestinación de Dios a hacer que esas tribus se mezclen con las naciones para después volver a juntarlos. ¿Se entienden o no, hermanos? Bueno, y dice el versículo 8, dice el Señor Jehová, el que aún junta los echados de Israel. ¿Por qué dice los echados de Israel? Porque las 10 tribus del norte iban a ser echadas y después iban a volver a ser juntadas. ¿Se entiende o no? Bueno, y dice ahora, hermanos, aún juntaré sobre Israel a sus congregados. Qué hermosa profecía, hermanos. Qué amor que tiene Dios. Dios no se olvida de nada. No se olvida de nada. Por eso, hermanos, vamos a Romanos 11, 32. Romanos capítulo 11. Vamos rapidito. Romanos capítulo 11 dice el versículo número 32. En Romanos capítulo 11 y versículo 32 dice lo siguiente: porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Se dan cuenta por qué Dios ha permitido que vaya Israel en cautiverio? Movió las circunstancias de tal manera para poder tener misericordia de todos y para que nunca se pierda el propósito de las dos casas de Israel. En el año 921 se forman los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y en el año 722 son llevados en cautiverio. Pero Dios tenía dos reinos y no quería ya que se divida más eso. Entonces Dios dice, no, va a quedar el pacto que he hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ¿cómo se va a cumplir si las 10 tribus se han perdido entre todo el mundo? Y bueno, dice Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y Dios movió las cosas de tal manera, hermanos, para poder tener misericordia de todos y para que nunca se rompa el nuevo pacto que Dios dijo que iba a hacer. He aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo, Señor, si llegamos al tiempo de Cristo y las 10 tribus del norte ya no existen? Y si ya no existen, ¿cómo se va a cumplir el pacto con las dos casas? Porque cuando Cristo llega a esta tierra, ya las 10 tribus estaban esparcidas en todo el mundo y la sangre israelita estaba metida en todo el mundo. Y lo mismo se iba a cumplir el pacto. Casa de Israel, todos los gentiles. Casa de Judá, los judíos. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos avanzando. Sigamos viendo. Juan capítulo 11, hermanos. Versículo 49 al 52. En Juan capítulo 11... Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Dice así, hermanos.
Entonces el versículo 49 al 52, noten que aquí pasa algo sumamente interesante. Por favor, tienen que concentrarse para poder entender las Escrituras. El verso 49 al 52 dice: y Caifás, uno de ellos, hermanos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Sí? ¿Y quién es esta nación? ¿Quién es? ¿La casa de Israel o la casa de Judá? La casa de Judá. Presten atención, está hablando acá de la casa de Judá. Y no que toda la nación se pierda, o sea, la casa de Judá. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación de los judíos. Y noten lo que dice el otro verso ahora: y no solamente por aquella nación que son los judíos, y no solamente por aquella nación que son los judíos, hermanos, sino también para que juntase en uno a los otros hijos de Dios que estaban derramados. ¿Y cuáles eran los hijos de Dios? Noten, hay otros hijos de Dios que están en el mundo desparramados y derramados. ¿Quiénes son? Los de Israel, que fueron tragados por las naciones, según Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8, y Oseas capítulo 9, versículos 3 y 17. ¿Se acuerdan, hermanos queridos? Hermanos, esto para mí es impresionante, noten. Y no solamente por aquella nación que son los judíos, mas también, noten, mas también para que juntase en uno, los va a juntar en uno. A los judíos, noten, los va a juntar en uno, a esa nación, y a los otros que están derramados, los va a juntar en uno. ¿Se entiende o no, hermanos queridos? Mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados, que eran la casa de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Dios derramados? La casa de Israel, que se mezclaron entre todas las naciones, hermanos. Y aquí ya entramos a la primera pista. ¿Cómo Dios iba a juntar en uno? Dios iba a juntar en uno a aquella nación y a los otros hijos de Dios que estaban derramados. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Ya lo hemos leído ayer, pero ahora lo vemos con respecto al tema que nos toca hoy. Dice el versículo 11 al 22. Le está hablando a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los hijos de Dios que estaban derramados. ¿Se acuerdan? Noten. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Antes Bernardo estaba alejado de la República de Israel. María José, Noelia, Nelson, Inés, yo, estábamos alejados de la nación de Israel, de la República de Israel. Y ahora que estamos en Cristo, ¿qué pasa? Estamos cerca de la República de Israel. No es que la República de Israel ahora no existe, no. Cristo nos acercó a la República de Israel. Y no se está refiriendo al Israel del norte, sino al Israel del sur, que también eran israelitas. Porque el Israel del norte se perdió. Se perdió. En cambio, el Israel del sur no. Y dice así, hermanos, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, noten, hermanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a la República de Israel.
O sea que hay de aquel cristiano que odia a los judíos. Yo, hermanos, le obedezco a Pablo. Pablo me dice que por la sangre de Cristo yo he sido hecho cercano a la República de Israel. Y por eso yo me gozo con los judíos. No me gozo en los crímenes que los judíos puedan hacer, pero sí en lo bueno que los judíos puedan hacer. ¿Se entiende o no, hermanos? Bueno. Porque Él es nuestra paz. Y presten atención, porque Él es nuestra paz, que de ambos, gentil y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, ¿Cristo derribó a los judíos o derribó la pared intermedia? La pared intermedia. ¿Ven que hay gente que no estudia bien la Biblia? Hay algunos que creen que Dios odia a los judíos, que desechó a los judíos. Dice la Biblia, son amados por causa de los padres. ¿Ha desechado Dios a los judíos? No, en ninguna manera. No son ni desechados ni odiados. Los ama y no los ha desechado. Lean Romanos 9 y Romanos 11. Versículo 15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Esto no son la ley de Dios, hermano. No es la ley de los 10 mandamientos, sino los ritos. Para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos. Dios quiere reconciliar a los dos pueblos por la cruz para que sean un solo pueblo. En un mismo cuerpo, noten el verso 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Pero quieren que sean un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tú estás enemistado con los judíos, entonces no estás convertido a Cristo, porque dice que el que verdaderamente tiene a Cristo, Cristo ha sacado las enemistades con los judíos. ¿Ven por qué la Iglesia Católica cuando mataba judíos en la Edad Media no entendía la epístola a los Efesios? ¿Por qué le tienen tanta enemistad a los judíos? ¿Por qué? Entonces dice acá, hermanos, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, que por él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Hermanos, ¿yo ahora soy extranjero? No, soy la casa de Israel. Pero antes de aceptar a Cristo era pagano. Cuando acepto a Cristo, soy un hijo de Dios que ha sido redimido por Cristo y congregado ahora en la casa de Israel para que después se una a la casa de Judá. Que por él los unos y los otros, etcétera, etcétera. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos. ¿Quiénes son los santos? Los judíos que se habían convertido a Cristo y domésticos de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. Noten el versículo 22, en el cual vosotros los gentiles, quiere decir también. ¿Por qué está la palabra también? También sois juntamente. ¿Por qué está la palabra juntamente? Porque es con ellos, con los judíos, porque hay alguien más. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo no ha desechado a los judíos, simplemente derribó la pared que nos separaba. Lo que hizo Cristo es matar las enemistades que habría entre gentiles y judíos. Y Él, exactamente, Cristo quiere ser cabeza de ambos pueblos y un solo pastor para las dos casas en un solo rebaño. Hermanos, por favor traten de grabar eso para entender qué cosa significa eso. Sigamos viendo un poquito más. Sigamos viendo un poquito más, hermanos. Jeremías capítulo 33. Y aquí ya entramos a una parte importante, hermanos. Jeremías capítulo 33. En Jeremías capítulo 33 dice cosas bastante interesantes de cómo las dos casas se van a unir en el tiempo del fin. Cómo Dios obra para con las dos casas.
Presten atención, hermanos, ¿no? Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Yo pregunto, ¿qué son esas cosas grandes y dificultosas que en ese momento Jeremías no sabía y que nosotros tampoco a veces entendemos? ¿Qué son? El mismo contexto lo explica, ya van a ver. Ahora leemos el versículo 6 al 9. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel. Bueno, ya vamos a explicar eso. Haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Pero hermanos, ¿cómo puede ser esto? Si aquí, cuando acá, hermanos, está hablando, ya Judá estaba por ser llevada cautiva por el rey de Babilonia, pero Israel ya había sido llevado cautivo. ¿Cómo se cumple la vuelta del cautiverio del reino del norte? ¿En forma literal o en forma espiritual? En forma espiritual. ¿Y del reino del sur, cómo se cumple? De las dos, en forma literal y en forma espiritual. Bien, Emilio. Está hecho gilet de Emilio ahora. Bueno. Entonces noten el versículo 7. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Profecía para las dos casas. Versículo 14 al 16. Versículos 14 al 16, a ver si logran captar. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa. Pero si la casa de Israel ya no existía, porque ya sí hace rato que habían sido llevados cautivos y estaban mezclados en las naciones. Entonces, ¿cómo la va a confirmar? ¿Cómo la va a confirmar? Bueno, veamos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia. ¿Quién es ese? Cristo. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Esto es lo que le llamarán Jehová justicia nuestra. Pero sigamos leyendo. Versículo 23 al 26. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias? ¿Qué son las dos familias? Las dos casas. Dos familias que Jehová escogiera ha desechado. ¿Por qué? Porque Israel ya había sido llevado cautivo en el 722 y pronto en el 586 la otra casa, el reino del sur, iba a ser llevado cautiva. Las dos fueron cautivas. Dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlos más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la simiente de Jacob, reino del norte, y de David, mi siervo, reino del sur, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos, de las dos casas, misericordia. Y alguien dirá, pero todavía no me queda en claro esto. Bueno, vamos a tratar de que quede en claro. Vamos a tratar de que cierre el círculo. Entonces seguimos leyendo. Jeremías capítulo 50.
Jeremías capítulo 50. Por supuesto, estos son estudios de profundización. La persona que escucha por primera vez estas cosas y que no está familiarizado con la profundización de la Biblia, esto no va a saber con qué se come. Va a decir, mira, tantos versículos raros, no entendemos qué significa. Pero para el que ya está adiestrado, ya tiene los sentidos ejercitados y capta lo que Dios quiere decir. Entonces el versículo de Jeremías capítulo 50, versículo 4 al 6, dice así: en aquellos días, por favor presten atención porque esto se pone bueno. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Profecía que muestra que las dos casas se iban a unir en el tiempo del fin. Andando y llorando significa que se van a humillar, que se van a arrepentir, que van a predicar, que van a tener toda una vida compuesta, compleja, en el sentido de que sea completa en la obediencia a Dios. Implica una vida completa, completamente consagrada, con todo lo que eso implica. ¿Se entiende, hermanos, o no? Pero noten lo que yo les quería decir. El Evangelio comenzó con los judíos. La primera cosecha de judíos empieza. Termina la lluvia temprana, se termina la potencia del Espíritu Santo, y cuando se termina comienza el Evangelio de los gentiles. He aquí nos volvemos a los gentiles y comienza Dios a volver la cautividad de Israel, el reino del norte. Y en el tiempo del fin volvería la cautividad de Judá. Por eso dice que los judíos fueron endurecidos, la casa de Judá fue endurecida para que entre la casa de Israel. Y en el tiempo del fin entrará la casa de Judá y luego todo Israel será salvo. Entonces, hermanos, el versículo número 4 dice: e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios, y preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. ¿Cuál es el pacto eterno? Tienen razón, es la sangre de Cristo que tiene que ver con los 10 mandamientos. Por eso es que decía Hebreos 13, la sangre del pacto eterno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Lo hemos ido diciendo, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, la sangre del pacto eterno. Y esa sangre, hermanos, se derramó porque nosotros hemos transgredido una ley, y esa ley exige que se derrame una sangre perfecta, que es la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Bueno, eso es todo, hermanos. Seguimos leyendo. Versículo 6. Y noten, hermanos, lo que dice el versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. ¿Cuándo no, hermanos? Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y olvidáronse de sus majadas. ¿Se entiende, hermanos? Versículo 17. Versículo 17. Ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró primero, cautiverio del reino del norte. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero, cautiverio del reino del sur. Y el pueblo tenía que ver con las dos casas. ¿Se entiende o no? Bueno. Versículo 19. Y volveré a traer a Israel a su morada, aquí habla de la casa de Judá, y paserá en el Carmelo, y en Basán, y en el monte de Efraín, de Galaad se hartará su alma. En aquellos días, ya para el tiempo del fin, y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no parecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque dice, hermanos,
porque dice, perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Se entiende? Las dos casas, versículo 33 y 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos, de las dos casas, quiere decir, es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Hablando de que Dios los va a librar del paganismo y de que se conviertan completamente a Cristo, una profecía que también tiene que ver para el tiempo del fin. Todo esto apunta, hermanos, a que las dos casas se van a unir en el tiempo del fin. Y si esto no queda en claro, pues sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28. Ezequiel capítulo 37, si por si acaso a alguien no le queda claro esto, sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28. Dice así, hermano, presten atención, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Bueno, sí. Presten atención, esto es fabuloso lo que dice acá. Para mí es fabuloso. Y el contexto dice que se refiere al tiempo del fin. Note. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá, ¿no? Y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Habla de las dos casas, hermanos. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno, y serán uno en tu mano. Las dos casas, para que sean uno en tu mano. ¿Qué significa todo esto? Sigamos leyendo. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo y serán uno en mi mano. La casa de Israel con la casa de Judá. Sigamos leyendo. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, presten atención, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, y les haré una nación en la tierra. Aquí está hablando de los judíos. Y les haré, porque los judíos también son Israel, presten atención, aquí hace toda una mezcolanza, pero hay que saber discernir. Versículo 22, y les haré una nación en la tierra, el moderno Estado de Israel que nace el 14 de mayo de 1948, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Todavía no se ha cumplido eso, se tienen que convertir a Cristo, Cristo será el rey sobre ellos. Y nunca más serán dos naciones. ¿Ven por qué Cristo ha derribado el muro de separación entre gentiles y judíos? ¿Para qué? Para que en el tiempo del fin se cumpla esto, presten atención. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Te gustó o no te gustó? Seguimos leyendo. Ni más se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo. Las dos casas, hermanos, las dos casas me serán por pueblo, quiere decir, y yo seré a ellos por Dios.
y mi siervo David será rey sobre ellos, o sea, sobre los dos reinos, sobre las dos casas, y a todos ellos será un pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Más claro echarle agua. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos y en mis ordenanzas, y guardarán y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Está hablando de los judíos acá. Y concertaré con ellos pacto de paz. Perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, mi santuario es la presencia de Dios. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La presencia de Dios estará con ellos. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre, hermanos. Ahora noten, hermanos, hoy en día, ¿hay cristianos equivocados que tienen odio hacia los judíos? Sí. El cristiano, hermanos, incluso hay muchos cristianos, incluso adventistas, que no saben nada de Biblia y le tienen bronca a los judíos. Hay bautistas, católicos y todo tipo de cristianos que le tienen bronca a los judíos. Que los judíos son así, que son así. Y hay envidia, hermanos, nosotros los gentiles somos la casa de Israel y los judíos son la casa de Judá, y hay envidia de la casa de Israel para con la casa de Judá. ¿Va a llegar un momento en que se va a disipar esa envidia? Leamos Isaías capítulo 11, versículo 10 al 13 y versículo 16. Vamos a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11, versículo 10 al 13 y versículo también 16. El 10 al 13 está hablando para el tiempo del fin, hermanos, dice así: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Cristo, hermanos, Cristo. Y acontecerá, hermanos, que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las naciones, y su holganza será gloria. Cristo iba a ser buscado, hermanos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, que fueron dejadas de Asur y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amad y de las islas de la mar, el reino del norte, hermanos, nosotros. Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel, que son el reino del norte, y reunirá también a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Y noten el versículo 13 para el tiempo del fin: y se disipará la envidia de Efraín, que es el reino del norte, y los enemigos de Judá serán talados, y Efraín, reino del norte, no tendrá más envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Los judíos hoy en día también afligen a los gentiles porque ellos tienen poder, son potencia bélica, son potencia económica en todo el mundo los judíos. El Banco Mundial está lleno de judíos, bancos internacionales, dueños judíos, las Naciones Unidas llenas de judíos. Dependemos de ellos, hermanos. Pero noten lo que dice acá, versículo 13: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y el versículo 16 dice: y habrá camino para las reliquias de su pueblo, las que quedaren de Asur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Son muy claros estos versículos, y todos aclaran que para el tiempo del fin Dios reunirá
a las dos casas en un solo pueblo. Vamos a ver otro texto, hermanos, otro texto. Vamos a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1. En el libro del profeta Oseas, capítulo 1, en Oseas capítulo 1 dice, hermanos, el versículo... Vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 dice, palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beeri, en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bien, versículo 2. Oseas estaba profetizando para el reino del norte, ¿sabían? Bien. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Está hablando del reino del norte que se apartó pecando contra Dios. Versículo 9 al 11. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Le está hablando al reino del norte, hermanos. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. ¿Por qué? Porque se iban a mezclar con todas las naciones. El reino del norte, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde les ha sido dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y me gusta el versículo 11. Y los hijos de Judá, la casa de Judá, y los hijos de Israel, el reino de Israel, serán congregados en uno. Serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué significa Jezreel? Dios siembra. Creo que queda claro, hermanos. La última siembra que hacemos es en la lluvia tardía, hermanos. También está hablando de la destrucción del reino del norte, pero también está hablando de lo que se va a sembrar, va a florecer y va a germinar en el tiempo del fin. ¿Y quién es la cabeza, hermanos? Vamos a Efesios, vamos a Efesios. Y levantarán para sí una cabeza, los dos, ¿no? Los dos pueblos. Entonces vamos a Efesios a ver quién es la cabeza. En Efesios capítulo 1, vamos a ver quién es la cabeza. Efesios capítulo 1, versículo número 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así, ¿lo tienen? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. ¿Se entiende o no, hermanos? Todo esto va mostrando cómo en el tiempo del fin la casa de Israel y la casa de Judá se iban a unir. Entonces, hermanos, el evangelismo, página 420, dice así, una sola cita. En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. El espíritu de profecía dice que se están empezando a unir las dos casas. Gentiles, reino del norte, judíos, reino del sur. La hermana Juay lo dice. En nuestros días vemos que los gentiles, reino del norte, se comienzan a regocijar con los judíos, reino del sur. Hay judíos convertidos que ahora trabajan en un lugar X y en varias otras ciudades en beneficio de su propio pueblo. Los judíos, reino del sur, están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios, iglesia adventista, gentiles, reino del norte, y se están uniendo al Israel de Dios, reino del norte, en estos días finales para que haya un solo Israel. Dice que se están uniendo, lo mismo que dice la Biblia. El reino del sur se une con el reino del norte y las dos casas levantarán para sí un solo pastor y serán un solo rebaño.
Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de Dios y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos, si es que se ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Romanos 15:10. Isaías capítulo 14, versículo 1 y 32. Isaías capítulo 14, versículo 1 y 32. Dice así. En Isaías capítulo 14, versículo 1 y 32 dice así: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra la tribu de Judá, porque la tribu de Judá, también Judá es hijo de Jacob. O sea que hay que entender a qué se está refiriendo. Los judíos iban a volver a su tierra, hermanos, y a ellos se unirán extranjeros y allegaránse a la familia de Jacob. Versículo 32: ¿y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó a Sión y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, hermanos, básicamente, hermanos, eso es lo que en resumen dice este estudio. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Para el tiempo del fin, las dos casas serán unidas en un solo pueblo. Y noten esto, hermanos. Aquí está la Jerusalén celestial. Dice Apocalipsis que la Jerusalén celestial tiene 3 puertas al sur, 3 puertas al norte, 3 puertas al este y 3 puertas al oeste. ¿Cuántas puertas son en total? Que son 12, y dice que son las 12 puertas de las 12 tribus de Israel, ¿o no? ¿Y la puerta de los gentiles dónde está? Somos gentiles nosotros, ¿y por qué puerta vamos a entrar si solamente es para las tribus de Israel? Entonces, hermanos, nosotros vamos a entrar por las tribus que nos toquen a nosotros, que corresponden al reino del norte. Pero de seguro que no entramos por la puerta de Judá, y seguro que no entramos por la puerta de Leví. No me complique la cosa, déjelo ahí nomás. De seguro que no entramos por la puerta de Judá y por la puerta de Leví, pero por las otras puertas cada uno entrará de acuerdo a la tribu que le corresponda, de acuerdo a la sangre que se le haya mezclado, de acuerdo al temperamento que haya formado, de acuerdo a la personalidad que haya tenido, según la profecía de Génesis capítulo 49, que habla de la profecía de las 12 tribus de Israel que se iba a cumplir en los postreros días. Hay una profecía. ¿Han escuchado la profecía de los 12 hijos de Israel que se cumplirá para el tiempo del fin? Está en Génesis capítulo 49. Bien. Entonces, hermanos, noten en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13. En Apocalipsis 21, 12 y 13 dice así: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son ¿qué cosa? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Y por qué la tiene tanto con las 12 tribus de Israel si se supone que ya estamos en el nuevo pacto y los israelitas ya no sirven para nada? ¿Por qué entonces la da y tema con las 12 tribus de Israel? Porque tiene su importancia, hermanos. Versículo 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Pero dice que esas puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y la puerta de los gentiles? Hermanos, nosotros no entraremos por la puerta de Judá ni por la puerta de Leví, pero seguro por las otras puertas. Sí. Muy bien, muy bien. No es para tocarlo, pero eso es lo que yo siempre he creído. Por eso es que yo no estoy con la postura de que los 144.000
sí o sí tienen que ser judíos, pero sí que va a haber sangre judía, pero de las dos casas. Pero ese es otro tema, hermanos. No nos vamos a meter en el tema de los 144.000 ahora. Entonces, hermanos, dejamos ahí nomás, y que Dios nos siga ayudando a entender todo lo que tiene que ver, hermanos, con la conversión de los judíos en el tiempo de fin. Pero se dan cuenta, hermanos, ¿por qué mucha gente no puede entender el Apocalipsis y no puede explicar muchas cosas? Nunca va a entender, por ejemplo, las 12 puertas y por qué dice esto. Y yo veo gente que por ahí se larga a explicar el Apocalipsis y hace todo un versito, hermanos, pero no puede explicar estas cosas. Y nunca las va a poder explicar. ¿Saben por qué? Porque menosprecian las otras profecías de la Biblia. Hay hermanos que dicen, no, esto no es verdad presente, no hay que estudiar el tema de los judíos. Está bien, no lo estudié, pero nunca va a entender por qué dice esto el Apocalipsis. No lo querés estudiar, no lo estudies, pero no vas a entender por qué el Apocalipsis dice estas cosas. Y por otro lado, sí es verdad presente. Si no fuese verdad presente, la hermana Juárez no lo mencionaría. ¿Queda claro o no? Bueno, ¿qué le parece si para terminar, hermanos, hacemos una oración? Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos nuestros pecados. Te pedimos por favor, Señor, que podamos respetar todo lo que dice la Biblia y no solamente lo que nos gusta. Quédate con nosotros y no permita, Señor, que seamos desviados de tu maravillosa palabra. Perdónanos nuestros pecados. Te pedimos por la conversión de nuestras familias y por los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo, para que ellos, Señor, a su vez se animen a formar clases bíblicas de investigación para que tu verdad pueda ser predicada y defendida en todo el mundo. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.